Hola amiga, hola amigos. Hola chicos, chicas, ¿cómo estáis? Esto es Amiga Hablemos, el podcast donde nos sentamos con un vinito. O con un cafecito, me robó la frase. Sí, te lo he robado. ¿Repetimos? Vale, pues Se queda tal cual. nos sentamos con lo que cada uno quiera, hablar de Con aquello- agua y con té. Con agua, con té, con lo que vosotros queráis. Hablar de aquello que pensamos, sentimos o hemos callado durante demasiado tiempo. Sin filtros, sin juicios, con muchas risas y destapando alguna que otra verdad incómoda. Porque hablar entre amigas Siempre sana. Y es que justo, inciso, antes de empezar el podcast he dicho, yo voy a decir que voy a empezar a grabar los podcasts con Coca-Cola, porque ahora que estamos en primavera, viene el buen tiempo, me apetece fresquitas y tal, y de repente te quito la frase. Se ha soltado de como nos ha dado la gana. Bueno, pues hoy vamos a hablar de algo que nos gusta, que es una buena fiesta y pues estamos en Semana Santa, chicos, chicas, así que vamos a hablar de todas las tradiciones que hay en Semana Santa y de cómo nos dividimos, ¿no? Cómo se divide el país entre las personas que se van de procesiones, las que nos vamos de viaje y las que hacemos torrijas. Eso, yo soy de las terceras. Sí, yo un poco también. Sí. Pero bueno, más allá de lo anecdótico, también traeros un poquito de historia, ¿no? Porque la Semana Santa, tiene siglos de historia y las diferencias enormes que puede haber en las procesiones que hay por las diferentes partes de España y vamos a preguntarnos también e intentar contestar a la pregunta si España sigue siendo un país mayoritariamente religioso. Yo soy Luna, soy mujer, soy amiga, soy maestra y soy madre. Yo soy Ana, soy mujer, soy amiga, soy mamá gatuna y también soy maestra. Bueno, Pues, empecemos. sí. Antes de meternos de lleno a este capítulo, también creo que es honesto decir que por nuestra parte tampoco tenemos todo el vocabulario adecuado o preciso que pueda estar relacionado con la religión, así que si en algún momento, o sea, que este podcast es desde la información es poder, compartir es vivir y si no te apetece escucharlo, no te sientes identificado o cualquier cosa, es libre, es gratis. Efectivamente. Y si metemos la pata, o sea, lo hemos intentado buscar en toda la nomenclatura técnica, ¿no? Que envuelve toda la religión, porque ni Luna ni yo somos religiosas. Entonces, es una cosa que hemos investigado, que a mí es cierto que he descubierto mucho y que he aprendido mucho, a pesar de tener la beca y poder ser maestra de religión, pero evidentemente todo eso es volátil, se ha ido, y no queda ni un ápice de cosas de esos en mi cerebro. Entonces lo tengo que buscar de cero. Yo no sabía lo que era la Cuaresma, no sabía lo que era el trienio de no sé qué, no sé cuántos, no sé qué se diferenciaba la Semana Santa de la Pascua, yo no tenía ni idea. Así que, si en algún momento le meto una patada al diccionario de la Semana Santa, pues perdón. Totalmente. Disculpa. Por mi parte, lo mismo. Y también añadir, claro, que a mí sí que es un tema que me causa mucho interés, como todos los temas que no conozco, al final es verdad que soy como muy curiosa en ese aspecto, de querer saber más y más y más y más. Y el tema de la religión es que yo me acuerdo que siempre he estado como muy preguntando, pues pero ¿cómo puede ser esto? Pero ¿y esto cómo es? Pero es verdad que, pues al final como cultura conoces cosas, pero nunca profundizas tanto. Eso es. Así que aquí, esta semana, que empieza la Semana Santa, os acercamos un poquito más Sí. esa tradición nuestra, española y demás Efectivamente. países. Y dependiendo de cómo estemos de humor, pues al final os decimos una receta de las torrijas o no. Totalmente. Ya sí, eso ya. Ya sí, eso. Pues vamos a empezamos, empezar. sí, el origen de la Semana Santa, ¿no? Ya en la Edad Media se empezaron a hacer procesiones, que todo esto era en torno al siglo XVI. Y luego estos actos públicos que se consolidaron más en el barroco, es decir, en el siglo XVII, eran unos actos para acercar la religión a las personas que no analfabetas, que no podían leer. Entonces, de esa manera podían acercar todas las historias cristianas o de Jesucristo al pueblo, digamos. Eso es. Yo quiero empezar un poco, que fue como la idea principal de la investigación y del estudio de este podcast. Yo quiero compartir dónde empieza la Semana Santa. Es decir, al igual que hicimos un capítulo sobre también el Adviento y demás en Sí. Semana Santa, que también era como un proceso, la Semana Santa también es un proceso. O sea, la Semana Santa no solo es esta semana de Semana Santa, sino que la Semana Santa viene después del tiempo de Cuaresma. Uh-huh. Entonces, todo esto empieza en Cuaresma. Y la Cuaresma es el tiempo, es como Cuaresma, Pascua, o sea, Cuaresma, Semana Santa, Pascua, ¿vale? Entonces, la Cuaresma es un tiempo que representa como los 40 días que pasó Jesús por el desierto, ayunando y pues sorteando las tentaciones que tenía el diablo, pero también se dice que son los 40 años que estuvo el pueblo de Israel para la liberación suya, ¿no? de Egipto como tal. Entonces fueron esos 40 días o esos 40 años
Y en cuanto al proceso de Semana Santa, empieza el miércoles de ceniza, Sí. que termina el domingo de Ramos. Sí. Que el domingo de Ramos, estamos en Semana Santa, el domingo de Ramos ya ha pasado. Bueno, del miércoles de ceniza al domingo de Ramos. Exacto. Fue el domingo 29 Sí, efectivamente. y ahora mañana es el miércoles. Mañana Sí. es miércoles, Claro, no, que pues será el de ceniza. no, el de ceniza ya pasó. O sea, el de ceniza ya pasó, que no sé en qué cayó, y en estos 40 días eso es, fue eso es, que eso acabó es. el domingo de Ramos. Bueno, entonces, una vez que acaba la Cuaresma, ya empieza la Semana Santa. Que la Semana Santa es el tiempo que va desde el domingo de Ramos hasta el domingo de resurrección, ¿vale? Y entonces, en esta semana, como que hay ciertas misas, ciertas procesiones y ciertas tal, que lo he buscado, pero no me acuerdo, ¿vale? Está la procesión de que entra Jesús en Jerusalén, ¿no? Con las ramas de olivo y demás, que eso es el domingo de Ramos, que por eso se llama domingo de Ramos. El lunes, el martes y el miércoles no me acuerdo qué procesiones hacía. Y luego hay 4 días que son como los 4 importantes, ¿no? Que son los jueves... Jueves Santo, Viernes Santo. Efectivamente, el sábado y el domingo de resurrección. Bueno, pues en ese proceso de los 4 días es desde la última cena que tiene Jesús hasta el domingo de resurrección. Entonces, como que se divide en 4 días, pero se hace la misma celebración. Entonces, claro, como no puedes hacer una rave gigantesca como las bodas estas gitanas que duran 4 días, pues hacen trocitos. Entonces está la procesión, no sé, del silencio, la procesión de no sé qué, que un día te tienes que vestir de morado, por eso de los capirotes de los nazarenos que van de morado porque corresponde con ese día. Entonces, una vez que ya pasa la Semana Santa, empieza Pascua. Yo solo me lo sé por cuando viene la liebre de Pascua, porque como sabéis que en mi casa siempre se han celebrado las máximas fiestas posibles, yo tengo muy claro que el domingo de resurrección es cuando viene la liebre de Pascua. Con los huevos de chocolate, me estoy refiriendo a este punto. Pues eso no he buscado, no sé por qué se llama así. Bueno, pues luego, escucha, que es que esto yo tampoco lo sabía. La palabra Pascua, claro, una vez que acaba la Semana Santa, empieza la Pascua. Vale, ¿por qué se llama Pascua? Bueno, pues la palabra Pascua viene del hebreo, lo estoy leyendo porque evidentemente son muchos datos que no recuerdo. La palabra Pascua viene del hebreo que significa pasar o saltar, ¿vale? Entonces, claro, la interpretación que se hace es como, claro, pasas de todo el tiempo del desierto, que lo estás pasando fatal, a una vida un poco más plana, ¿no? Más llana, hasta que asciendes a los cielos y tal. Entonces, como que ese paso es la Pascua. La Pascua, efectivamente. O lo del pueblo de Israel, que, claro, se liberó de la esclavitud de Egipto y tal. Bueno, la Pascua se prolonga 50 días y termina el día de Pentecostés. No sé qué se hace en el día de Pentecostés, pero es súper importante, ¿vale? Y este tiempo es importante porque es cuando Jesús asciende a los cielos. Que, claro, dices, vale, ¿cuándo asciende a los cielos? O sea, es importante. Bueno, pues se supone que desde ese jueves, o sea, como que el día 40, ¿no? Es el que se celebra, cae un jueves, pero como cae un jueves y no se puede transformar en día festivo, se pasa los domingos. Entonces hay en algunas partes donde se celebra ese mismo jueves y hay otras donde se celebra el domingo. Vale, entonces yo ahora la cosa que más... Pero entonces por eso se llama Domingo de Resurrección, porque supone que es cuando va al cielo. Claro, el domingo de resurrección es cuando se abre la tumba, ¿no? Sí. Y aparece vivo. Y luego está 50 días para ascender a los cielos. Vale. Entonces, en el momento en que asciende a los cielos es el día de Pentecostés, creo. Eso he entendido yo. Claro, improvisación penta de 5, ¿no? Claro. Penta es 5. Puede ser, efectivamente. Efectivamente. Bueno, y entonces, claro, yo me pregunto aquí, que imagino que tú te lo has preguntado y la mayoría de la población también se lo ha preguntado, ¿por qué la Semana Santa cambia de fechas? Porque la Semana Santa hay veces que cae en marzo y porque hay otras que cae en abril. No tengo ni idea. ¿Tú lo has investigado? Por supuesto. Vale. Digo, sí. ¿Tiene que ver algo por cuando empieza lo de la Cuaresma o algo así o no tiene nada que ver? No. ¿Y por qué cambia? No tiene, claro. O sea, yo me pregunté, ¿por qué si son actos religiosos, no, al igual que la Navidad? Sí, que siempre es el día efectivamente, 24. ¿por qué? Claro, porque el día de Navidad como tal es el 25 y es inamovible el 25 de diciembre. No hay más. Caiga en martes, miércoles, da igual. Es el 25. Entonces yo pregunté, ¿por qué no hay un día de Semana Santa que diga, pues cae desde tal día a tal día? Siempre es el mismo. No. Bueno, también lo voy a leer porque esto también es un jari. Resulta que, claro, hay calendarios solares y calendarios lunares, ¿vale? Entonces, los calendarios solares, como bien sabemos, se basan en el movimiento que tiene la Tierra alrededor del Sol, que pueden ser o 365 días o 366 días. La Navidad se celebra de acuerdo a estos calendarios solares, por eso siempre coinciden en el mismo lado. O sea, el 25 de diciembre es Navidad. Y luego están los calendarios lunares que se basan y organizan de acuerdo a las fases de la Luna. Un mes lunar dura 29 días y medio.
por lo que un año lunar es más corto que un año solar. Y luego están los calendarios mixtos, que no se llaman calendarios mixtos, se llaman calendarios solilunares o algo de eso, pero son mixtos para nosotros. Como por ejemplo es el hebreo. El hebreo es un calendario mixto. El calendario que nosotros usamos es el calendario gregoriano, basado en el movimiento del Sol. Y los ciclos del Sol no coinciden con los ciclos de la Luna, así que originalmente la Iglesia adoptó el equinoccio de primavera para fines de la celebración de la Semana Santa el 21 de marzo. Vale, ok, sabemos que esto tiene que ver, o sea, que la Semana Santa se mueva de marzo a abril, tiene que ver con el movimiento de la Luna y demás. Vale, pero ¿por qué si nosotros nos basamos en el calendario gregoriano, que es a través del movimiento del Sol, seguimos basándonos en el calendario de la Luna para la Semana Santa? Bueno, pues lo explico a continuación. La primera luna llena, que ocurre hacia finales de marzo o abril, es la que determina cuándo empieza la Semana Santa. Pero claro, no hay una fecha exacta. Entonces, no hay una fecha exacta en la que Jesús resucitó. O sea, porque te dicen, no, y el tercer día resucitó. ¿Cuándo es ese tercer día? ¿Cuándo? Vale. La última cena de Jesús ocurrió durante la celebración de la Pascua judía. Tú fíjate, estamos entre hebreo, gregoriano, no sé qué. Bueno, vale. La última cena de Jesús fue en la celebración de la Pascua judía. Esa celebridad celebra la liberación del pueblo de Israel, que hemos dicho antes. Y se conmemora según el calendario hebreo. Nos acordamos que el calendario hebreo es un calendario mixto. Eso es. En la noche de la primera luna llena después del equinoccio de primavera, cuando ocurrió esto. Bueno, pues entonces, si tratamos de encajar la fecha exacta de la crucifixión de Jesús según el calendario gregoriano que usamos, pudiera ser que ocurriera esa crucifixión el 3 de abril, que, de acuerdo al calendario hebreo, coincidiría entre los días 14 y 15 de un mes que se llama Nisan, ¿vale? Que claro, que el calendario Nisan es el calendario lunar. Claro. Pero si haces el mix, está como ahí entre marzo y abril, que son los días en los que se sacrificaban los corderos. Por eso, en aquella época, la comida más abundante era el cordero, ¿vale? Entonces, claro, pues se sacrificaba por los rituales que tuvieran y parece que coincidió en ese día. Entonces, las diferencias entre el calendario solar gregoriano y el mixto hebreo hace que haya este jaleo de fechas. Y cuando la Iglesia estableció lo del equinoccio de primavera para que esta celebración no fuera un tremendo cachondeo de, Dios mío, ¿ahora cuándo lo hacemos? Bueno, pues fue en el 325 después de Cristo. O sea, tú imagínate, desde que murió, ¿no? Que supuestamente nuestro calendario es cuando... Sí. Pues 325 años después fue cuando la Iglesia dijo, vamos a ver. Vamos a poner orden. Tenemos 300 años aquí con este cachondeo que no sabemos cuándo celebramos la Semana Santa. Y entonces fue cuando se dijo que la Semana Santa se celebraría con esta unión, entre comillas, a partir de la primera luna llena detrás del equinoccio de primavera. Entonces, qué bueno. La primavera es el 21 de marzo y la primera luna llena puede ser, como muy pronto, el 22 de marzo, o sea que la Semana Santa caería en esa semana del 22 de marzo, o 4 semanas después. Efectivamente. Qué bueno, por eso cambia tanto. Joder, de verdad, esto debería ser servicio público. O sea, mira, yo estaba, con un montón de papeles de, a ver, calendario vale, pero luego hacemos esto, pero el calendario, pero a ver, ¿qué era Nissan? Pero entonces cae aquí. Entonces, bueno. Buenísimo, muchísimas gracias. A mí me pareció bastante interesante. Y yo con toda esta información me hago la pregunta, ¿cuánta gente creéis que procesan, por decirlo así, la religión, que van a las procesiones, que están ahí y conocen esta información? Bueno, mira, hay un youtuber... Yo sin ser yo el Instituto de Estadística... Vete a Sevilla, vete a las procesiones de Sevilla, ¿quién sabe todo esto? Nos deberíamos ir con un micro a ir preguntándolo. Bueno, pues es que esta idea... Capítulo especial. La tuvo un youtuber que se llama Forfast, no sé si os suena, que hace muchos años se fue a las procesiones de Sevilla en Semana Santa ¿tú te acuerdas el vídeo del guapa, el martes santo para ti? No lo conozco, es que soy un poco negada con estas cosas. Bueno, pues ese vídeo es de este muchacho del Forfast, que claro, que va preguntando a todas las personas súper creyentes y súper devotas en Sevilla, ¿qué es esto de la Semana Santa? ¿Que por qué viene no sé qué? Y la gente no lo sabe. Claro, no, totalmente. Entonces, totalmente. Pero es que seguro que no, seguro, habrá gente que sí, obviamente, pero yo creo que la gran mayoría no lo conocen. Y claro que en sitios como tan arraigados como puede ser ahí en Sevilla, en Málaga, ¿no? Que al final en Andalucía está como muy presente. Hay mucha pasión. Hay mucha pasión, totalmente. Eso es. Sí. Guau, pues muchísimas gracias, Ana, por traernos esto. No, espero que os haya dado luz, porque yo, en cuanto supimos que íbamos a hacer decidimos que íbamos a hacer este episodio, fue de lo primero, porque siempre, nosotros como maestras, muchas de las preguntas que nos hacíamos, entre comillas, era ¿cuándo cae Semana Santa? Claro, porque hay veces que nuestros
segundo trimestre era larguísimo o que era cortísimo. Entonces la Semana Santa era, pues eso, una de las dudas de por qué cae en abril o en marzo de acuerdo al año. Y este año, exacto, está cayendo, o sea, el tercer trimestre va a ser mucho más largo porque la Semana Santa es ya, pero me acuerdo, el curso pasado creo que fue, que tuvimos como 2 meses y medio como mucho de tercer trimestre, o sea que fue súper corto. Sí. Y encima como el tercer trimestre en junio tienes que hacer evaluaciones y todo, o sea que no existe. Y el segundo trimestre estábamos así. ¡Es eterno! ¡Ayuda, por favor! Totalmente. Bueno, yo también he querido investigar en qué países se hacen estas procesiones, o sea, en qué países se celebra la Semana Santa, y si dentro de aquí España, en las comunidades autónomas, es un poquito igual entre todas. Entonces, respecto a las comunidades autónomas, sí que hay algunas que tienen como mayor peso, ¿no? Podríamos decir las que he dicho antes, ¿no? Sevilla, Málaga, y en Castilla y León, que también tienen como mucha fuerza y mucha gente pues muy, muy arraigada. Y luego respecto a los países, claro, los países que tienen mayor, no sé cómo llamarlo, porcentajes de personas católicas eran, el que mayor me salía era Brasil, México y Filipinas. Que son muchos. Pero a mí me ha dado la curiosidad que he dicho, ostras, ninguno es un país europeo, ¿no? Que luego, claro, en general es verdad que la mayoría de las personas religiosas, a mí me ha parecido, de lo que he estado investigando, que están en Asia y en Latinoamérica principalmente, claro. Que en Europa Occidental se consideran como las zonas de religión más baja. También puede estar influenciado, creo que porque al final aquí los países son mucho más pequeños. Claro, y una cosa que me ha sorprendido mucho, y es que lo he puesto aquí en grande, es que te lo digo a ti fuera de micros, el tema de Filipinas, porque a mí eso ya me dejó loca. O sea, yo sí que recuerdo la imagen de pequeña de ver las procesiones por la tele y ver a gente que se flagelaba, o yo ya sí que he visto a gente caminando descalza o encadenada, y yo eso me he quedado como diciendo, ¿pero por qué, no? ¿Por qué pasa esto, no? Que ahora, pues siendo más mayor, entiendo que es pues para que se te perdonen los pecados o porque quieres hacer algún tipo de petición, bueno, porque tú crees en ello. Pero es que en Filipinas se llegan, es que a mí esto me fascina, se llegan a crucificar las personas, o sea, vivas. Y yo digo, pero entonces me acuerdo que buscaba la información, ponía algo así como representación de la crucifixión. Y digo, a ver, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo es una representación? Pues es literal que hay unas personas que se clavan en una cruz y se les sube unos minutos y se les vuelve a bajar porque no pueden estar. Pero yo digo, a ver, unos minutos, o sea, de ni 30 segundos, o sea, qué dolor. Digo, a ver, ¿cómo que se les clava? Claro, digo, ¿cómo que se les... Sí, pero claro, están, parece ser que los clavos se meten, no soy médico, por algunas zonas donde afectan menos luego a la movilidad y a eso, y según bajan son atendidos por personal sanitario, que yo digo... Pero, ¿cómo no? O sea, ¿pero que se creen en vampiros o algo? Bueno, yo con eso me he quedado perpleja, o sea, de pensar que esto existe. Pero es que va más allá, que hay gente que lo hace años tras año. Y entonces buscamos información, había como personas, ¿no? Pues chicas, que llevaban 20 años y era como su gran momento de que me van a poner ahí y ese daño... Bueno. A mí me deja loca. Que debe ser que sarna con gusto no pica. Pero no sé, a mí o sea, que yo digo, a ver, que yo me clavo por aquí un pincho, ¿no? Por ya, los pies, pero no me cuelgo, o sea, en la cruz. Es un cartílago lo que tenemos dentro, esto no es cartílago, tío. En manos y en pies. Y con una madera. Bueno. Bueno, como decimos al principio del podcast, sin filtros y sin juicios. Totalmente. Los juicios nos cuesta un poco, pero... Sí. Hostias, tía, 20 años crucificándote. Totalmente, me quedé alucinado. Y bueno, y luego encontré que hay también en muchos países que también se celebran todos estos actos religiosos, pero en lugar de ser tan de exposición o de llevados al pueblo y a la sociedad, pues que se quedan como en misas más pequeñas, en lecturas de la Biblia, en oraciones, en bendiciones dentro del templo. Y es que aquí yo he podido conectar más, porque ya sabes que yo, a pesar de no ser religiosa, a mí todo o sea, quiero decir que celebro la Libre de Pascua, que investigaré eso, pero sobre todo la Navidad, ¿no? Pero es que a mí toda esa parte, como es verdad que como que a mí me gusta la espiritualidad, lo veo como más, como que tendría que ser un momento como más para adentro, o sea, más recogidito, ¿no? Como has dicho tú en el principio del podcast, la fiesta padre, que es la Semana Santa, ¿no? Entonces, es verdad que yo sí que puedo llegar a conectar más con esa espiritualidad si es como, pues tal vez una misa, algo como más recogidito dentro de lo que tú creas y con los tuyos o con los que sea. Pero es verdad que esta exposición así de estas procesiones, que es que ahora, cuando vas haciendo turismo en un free tour eterno, dices, aquí vamos en procesión. O sea, que es que lo hemos llegado, esta palabra, a meter en nuestro vocabulario cotidiano, como cuando hay mucha gente. En plan de, fui al centro comercial el otro día, pero estaba como una procesión, en plan, lleno de gente. Y digo, joder, como algo tan, que para mí, mío, debería ser como algo más íntimo, está siendo tan así.
Y con esto quiero enlazar también con la frase de Calvario, porque yo siempre decía, ¿esto de dónde viene? Esto es un calvario, esto se me está haciendo un calvario, ¿no? ¿Y de esto dónde se me está viene? haciendo muy duro. Pues es que resulta Que yo eso no lo sé, ¿de dónde viene pues el calvario? cuando Jesús tiene que llevar su cruz, la lleva a un sitio que se llama Calvario. ¿Al monte Calvario? Es algo así, no sé si era un monte o una llanura, lo que fuera, pero al sitio específico se llama Calvario. Entonces, como él, claro, pues que se iba descalzo, las heridas, las piedras, llevar la cruz, todo eso, fue horrible. Pues ahora se dice, se me está haciendo esto un calvario o esto es un calvario. Fíjate, sí, no sabía. Curiosidades del mundo. Mira. Y respecto a buscar en otros países, dije, ¿y hay otras religiones que tengan parecidos? Porque es que yo también lo que siento, no conociendo mucho todo este tema, es que todas las religiones en el fondo se parecen muchísimo, es lo que yo percibo. He dicho, ¿habrá Semanas Santas en otras religiones? Claro, y obviamente Semanas Santas tal cual no, pero sí que hay que se llamarán, esos rituales colectivos de duelo, sacrificio o de renovación espiritual, digamos. Por ejemplo, en Islam tienen no lo voy a pronunciar bien, pero bueno, Ashura o Ashura, que recuerdan la muerte del imán Hussein. Luego, en el hinduismo también tienen otras festividades como Durga Puja y Taipusam, que también son de estas de sacrificio y renovación espiritual. Y ahí también incluyen pues penitencias físicas y promesas religiosas, que es que al final es lo mismo que nuestra Semana Santa, digamos. Y en el budismo, durante el Vesak, también se celebran procesiones y rituales así como comunitarios. Entonces, claro, yo digo, al final, esta idea de procesión es como muy universal. Sí. ¿Sabes lo que creo que no es universal? Las torrijas. Las torrijas, esas son nuestras. Creo que las torrijas son de aquí. Pero creo que sí que... O sea, busqué información sobre las torrijas también. Y decía que, claro, era una receta que ya en la antigua Roma ya se hacían. Las torrijas. O sea, estaban los romanos haciendo torrijas, efectivamente. Y claro, y decía que básicamente era una manera de aprovechar... Pues a ver, como nosotros aquí en España tenemos, imagino que en el resto de países, no sé cuál es la gastronomía, pero aquí en España tenemos una gastronomía de la posguerra y de tiempos de haber pasado muchísima hambre. Entonces, suelen ser platos muy calóricos, muy pesados, con cosas nada y menos. Entonces, pues las torrijas era un poco parecido a eso. Era un plato que era básicamente para reciclar el pan duro que se quedaba de otras comidas. Entonces lo mojaban en leche y luego lo freían. Entonces, ¿qué pasa? Que era una cosa muy calórica, que estaba rica, y no tirabas el pan. Y no tiras el pan del día anterior. Por eso también creo que esa es la misma idea porque tenemos las croquetas. Básicamente, sí. Pues cuando no sabes qué hacer, con lo que te has sobrado haces unas croquetas. Sí, pues un poco así. Y Gary, ¿por qué se asocian a la Semana Santa? Pues es eso, como durante la Semana Santa no se podía comer carne, pues decían, bueno, pues vamos a comer algo que sí que nos llene, no como sustituto de la carne, pues al final la carne suele ser un plato muy contundente, pues buscaron pues esta otra cosa que estaba frita con pan, leche y demás. Y yo tengo la curiosidad, ¿y hoy en día qué porcentaje de la población dejará de comer carne en Semana Santa? Es que, de verdad, me voy a buscar un trabajo en el Instituto de Estadística, porque tengo tanta curiosidad por esas preguntas. Pues yo creo, o sea... Yo no conozco a nadie que en Semana Santa no coma... O sea, que tal vez no he tenido esa conversación, pero de preguntarle en plan de, pero entonces no comes carne en Semana Santa, claro, yo creo que no, pero mi círculo. Claro, efectivamente. Yo sí que conozco personas que sí que son muy devotas y que sí que, bueno, están en organizaciones religiosas y demás, que sí que lo llevan a rajatabla todo eso. Pero también conozco personas, pues eso, de Andalucía como tal, claro. que van a las procesiones un poco como movimiento cultural. Claro. Es un poco desde pequeños creemos en Dios, pero todo el tema del lore, ¿no? De la religión, de la historia y tal, lo conocemos un poco con pinzas. Entonces, no sabemos por qué no se come carne, y si no como carne es porque desde mi casa lo han hecho así, efectivamente. Y de la práctica, ¿no? Porque yo creo que, igual que al principio del podcast empezábamos diciendo que en Semana Santa hay como grupos de los de vacaciones, procesiones y torrijas, creo que con el tema de la religión pasa lo mismo, que tenemos como gente religiosa, practicante, etcétera, gente religiosa pero no practicante, otra gente de, bueno, sí, yo soy religiosa pero porque de herencia, como diría yo, porque mis padres lo son, pero que en realidad no se lo han llegado a planteado, y gente agnóstica, podríamos decir, y gente que no. Y yo buscando datos, aquí en España, es verdad que hacia los años 70 alrededor del 90% de la población eran considerados católicos, pero hoy es aproximadamente el 55% de la población aquí en España, es decir, que sí que podríamos decir más de
que más del 50%. Pero claro, más de ese 50% hablo de estos 3 grupos, de los de no me lo he planteado porque mis padres sí lo son, el sí soy religioso pero no lo practico y los católicos practicantes, digamos. Y es verdad que el 39%, por eso digo que las cifras son un poco así, porque 55-39, pero bueno, que el 39% de la población se declara no religiosa. O sea, que una cosa es decir, bueno, sí, yo tal, pero decir, no, yo no lo soy. Pues ahí meteríamos ese 39%, que en realidad es no mucho. Y yo creo que las procesiones, la Semana Santa, tiene muchísimo peso cultural, tradicional. Total. Todos sabemos, o sea, nosotras aunque no seamos religiosas sabemos lo que es la Semana Santa, alguna vez hemos visto alguna, hemos podido ir, incluso es como un plan. A mí me parecía, buscando la información, de que algunas están consideradas de interés turístico internacional, como pueden ser las de Sevilla, sí, principalmente, tal, alguna de Castilla y León también. Claro. Pero creo que por toda esa parte de cultural, y a mí, por ejemplo, que me encanta toda la parte así como llamarlo, hortera, como diría mi amiga Lili, pero todas esas esculturas barrocas que son valiosísimas, a mí me flipan, o sea, a mí me gusta mucho ver todo, pues sí, ver cómo, o entrar a una iglesia y ver cómo han construido eso y todo que sea así como muy pomposo, como digo yo, a mí eso sí que me gusta, pero claro, de ahí a ir porque creo en ello, pues... Claro, no, pues no. pero yo creo que es eso, o sea, no sé si... O sea, entiendo que al principio pues era más, la balanza giraba más hacia lo religioso, pero yo creo que al final la sociedad acaba evolucionando y lo haces un poco, pues eso, un poco de herencia, un poco de inercia también de lo que has vivido, lo que se suele hacer, y ya no es solo lo religioso, sino que también está esa parte cultural. No sé si en algún momento la balanza hará sí o hará sí. ¿Sabes lo que te digo? Sí, totalmente. Tenemos un amigo que ha dicho lo de es que estar religioso está de moda. Ah, de verdad, sí. Pero yo también lo pienso un poco, no sé si vosotros lo habéis escuchado. He dicho ser religioso. Verbo to be. Verbo to be, se me está haciendo parecer. Pues efectivamente, yo también pienso que a día de hoy parece que ser religioso es como una moda, pues al igual que estuvieron la moda de los coaches, ¿sabes? Sí. Ahora está la moda de ven que te enseño el camino a la felicidad. Sí, totalmente. Entonces, bueno, yo qué sé, tía, la sociedad el tema de la religión jodidísima. Creo que también está muy vinculado, y no vamos a entrar en este tema, pero bueno, lo dejo ahí como pincelada, con el tema de las sectas y todo esto, o las diferentes... organizaciones. Entonces, que es que esto también es un mundo. Entonces, creo que también ahí hay una parte que... Sí, no, yo mira, que te lo he dicho a ti antes, haciendo el guión y investigando sobre este capítulo, es muy fácil dejarte llevar, porque claro, en el momento en que entras en la Semana Santa, te empieza, pues eso, te aparece como toda la historia, ¿no? Y acabas desbloqueando partes de la historia como tal. Y yo investigué también porque, jolín, hay parte de mí que dudaba entre las diferencias de ser católico y ser cristiano. Sí, totalmente. Y claro, yo decía, ¿qué diferencia hay entre ser cristiano y ser católico? Tengo un esquema yo. Claro, a ti también te ha pasado. Por eso no puedo hablar de esto sin tener claro esas cosas. Pero, claro, y vamos a hablar de la Semana Santa, no de los tipos de religiones, de organizaciones, caminos que hay en cuanto a la religión cristiana como tal. Y claro, y también me resultó muy tentador entrar en el tema de las sectas, porque no todas las sectas son religiosas, pero sí que hay muchas sectas que son van en el nombre de Dios. Totalmente. Entonces, bueno... Lo hablaremos en algún momento, porque si es que esto tiene una chicha. Totalmente. Por ir terminando, bueno, antes de que también quiero hablar del tema de la educación, nada, 2 pinceladas, pero antes de eso, el debate que surge con todo el tema de las procesiones con las personas que no somos religiosas, ¿no? Que al final es un gasto público, es en un espacio público y claro, tal vez no todos queremos ese gasto y esa ocupación de esos espacios públicos así en Semana Santa. Yo tengo un amigo que siempre dice, yo voy al cine y me lo pago, quien vaya a la iglesia que se lo pague, ¿no? En plan que por entrar a la iglesia deberían pues cobrar y que las iglesias no estén subvencionadas o no que sea la voluntad. O que sí, no, pero al final las iglesias también tienen fondos públicos. Claro. O sea, entonces la X pues, en la declaración de la sí, renta. Y el Mocines no. Ya, no. Entonces, bueno, un poco, bueno, la parte tal vez de cultura. La polémica. Luna, ¿quiere guerra aquí? Claro, no. Ahí lo dejamos. Y bueno, espera, pues sí, voy a abrir un poquito la guerra. Las mujeres en la iglesia. Las mujeres, ya verás. No se ha quedado satisfecha. No me quedo satisfecha. No me quedo satisfecha. Es que es verdad que antes, o sea, iba ahí con todo el amor, pero ahora... Porque, ¿dónde está la representación de las mujeres? ¿Dónde está la representación de las mujeres? No, porque es verdad. Seguro no, es que vamos, es de que toda esa parte
de los trajes, estos que tú nazarenos. decías, todo eso. Seguro que ahí están cosiendo las mujeres desde que estábamos hablando del siglo XVI. Ahí lo están haciendo, pero como siempre pasa a las mujeres, luego en la foto, ¿quién sale? Ellas no salen. Y la Iglesia católica, pues eso, que son los que su líder es el Papa, es que no hay... obviamente, papa, obispos... Ay, mamá. No, claro, no. Perdón la palabra mal. la de Rigoberta Baldini. Que no hay, que pasó, que la mujer no se represente. Pues a mí, por ejemplo, yo con ese punto ya chocaría muchísimo. Sí. O sea, no lo entiendo. Pues eso, que ese tema me enfada un poco porque que no podamos ser ni sacerdotas, ni obispas, ni nada, pero luego hay un montón de teólogas que están estudiando esto y que, bueno, pues que se cuestionan este tema. Mira, ahora que has dicho lo de teólogas y demás, esto es una tontería que me acaba de venir. ¿Tú te acuerdas cuando el otro día estuve en tu casa y me dijiste cómo era el sexo femenino de algunos animales que no sabíamos? Sí. ¿Cuál sería, o sea, claro, porque has dicho teólogas y demás, obispos y obispas, ¿no? Entiendo que será. O sea, el de papa. No, el de mamá. Ah, no, la broma, ¿sería no sé si mamá? no lo sé. Yo qué sé. No lo sé. La pero papa. La mamá, ¿no? Es que suena No sé. como muy... Bueno. Sí. No, yo estaba pensando en lo de fraile, ¿sabes? Fraila. Ya, suena Es raro. que no lo sé, ¿existirá? Ni idea. No sé si existe esa palabra. Si No lo existe, decídnoslo. O sea, no... Hablo desde el completo desconocimiento. Desconocimiento completo hacia... Sí, fraile, hacia esto. fraila, no lo sé. tengo ni O a lo idea. mejor es como... Como antes era médico, que no se puede Claro, decir médica, que era eso- la médico. Eso que es... ponías el artículo, claro, pero no efectivamente, el esos son los sustantivo. epítetos. Ya no me acuerdo. I don't know. Uf, patinazo. No lo sé. Chicos. Bueno, por terminar, el tema de la educación, porque claro, en las escuelas públicas es verdad que hay un acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede desde 1979 para que haya religión católica en las escuelas subvencionadas con fondos públicos, es decir, las escuelas públicas, pero que no sea obligatorio, es decir, la que siempre hemos tenido en primaria y secundaria, yo creo que es alternativa entre la asignatura de religión o alternativa, ¿no? O ética, ¿no? Eso solía hacer, o valores. Sí, antes era como ética, luego creo que pasó a valores cívicos, sociales, no sé qué, hace cuánto, CMC o algo ¿no? así, no sé. Bueno, Y no me bueno, acuerdo. como una alternativa, digamos, a la religión católica, porque yo creo que es verdad que si se pusiesen como estudio de las religiones, que no me parecería mal vinculado a la historia. Correcto, a mí me molaría también. A mí también, no desde un punto religioso, sino desde un punto cultural e histórico, creo que podría estar muy bien, Sí. porque creo que sí, yo me acuerdo en la universidad, yo no hice DECA, porque no estaba bautizada, no me dejaban matricularme. Tía, yo, pues es que a mí Es casi... que eso pasa, no te dejan, si no estás bautizada no te dejan Claro, pues yo no matricularte. tengo la comunión y no veas. Claro. O sea, bautizada sí estoy, pues porque, bueno, me refiero a familia de Sevilla, os podéis imaginar, pero con la confirmación y la comunión Eso no. no, y cuando dije que no... Tuviste que hacerlo. No, qué coño, pero me estuve ahí un poco... Pues yo ni me lo planteé tampoco tal, pero me acuerdo que sí que teníamos una asignatura que se llama Teosofía, yo creo que era, y me acuerdo... Teología, ¿no? Era. O teología, sí. Como has dicho, teosofía. Teosofía como más de filosofía. No, pero me ha encantado. Bueno, no me acuerdo. Que estudiábamos diferentes tipos de religiones y a mí me gustó muchísimo el de, no sabía que había tantas, y me acuerdo que me hubiese gustado profundizar más, pero al final no sé si era un cuatrimestre o algo así, porque era un poquito. Claro. Entonces creo que si incluso desde primaria estuviese enfocado desde ahí, a mí siendo no religiosa, digamos, a mí me gustaría que los niños lo conociesen desde esa cultura, digamos. Sí, y de hecho nosotros ahora como adultas tenemos una amiga que sí que está estudiando, creo que es carrera universitaria, como la historia de las religiones, no sé cómo se llama la carrera en sí, pero ella hay muchas veces que hablamos de esto y ella nos cuenta desde el punto de vista teórico y es que nos quedamos con la boca abierta de tantas cosas que no conocemos. O sea que a ver si tenemos suerte y en algún momento la convencemos para que venga. Sí, porque lo estamos intentando, pero no quiere. No quiere. Y bueno, el caso que los datos que he sacado del alumnado de las escuelas públicas en España subvencionadas con fondos públicos es que el 60% de los alumnos, pone de los alumnos eligen, de sus padres, eligen religión y luego en secundaria ya baja al 40%. O sea que cuando los padres les obligan, por decirlo así, eligen ellos las asignaturas el 60 y luego al 40%. Pero aún así, a mí me parece muy elevado. O sea, es verdad que yo recuerdo cuando yo era niña que irnos a alternativa, es verdad que éramos, hablo de secundaria, que cuando estuve en un instituto público, éramos 3, 4, 5, no éramos más, pero yo, por ejemplo, ahora en el cole mi peque, en infantil, de su clase, que son 18, creo que son 18 alumnos, solo hay una que va a religión y todos los demás se quedan en alternativa. Ya. Y digo, wow, ¿cómo ha cambiado? Ya, pero yo creo que lo que decimos siempre, que ha habido mucha diferencia entre cuando nosotras éramos pequeñas y estaban nuestros padres, ¿no? Sí. A que ahora nosotras somos madres y padres. Y claro, y nuestros peques, pues totalmente. Yo creo que la historia de vida es completamente distinta. No completamente distinta, pero sí que hay ciertas diferencias y
a lo mejor lo que a mí sí que me obligaron a dar religión y llegó un punto en que dije, ¿qué estoy haciendo? Claro. Sí que no... Entonces, bueno, pues ahora si yo fuera madre, seguramente no también le llevarías, no. claro. Pero, sin embargo, si hubiera la historia de las religiones, como tú has dicho, de las religiones en a general. mí me encantaría. A mí también me molaría. Sí. Pero bueno. Así Bueno, que- pues vamos a terminar con una pregunta muy importante, que es, Ana, ¿cuáles son las mejores torrijas para ti? Pues ¿sabes qué pasa? Es que con la mierda de intestino y de Ya, estómago es que de tengo... llevan gluten, lactosa, llevan todo eso. Y azúcar y toda la mierda esa y me sienta fatal. Pero de vez en cuando me como alguna. Y, ¿Pero cuáles te gustan? ¿Tipo más en almíbar, en vino, en leche secas o en leche muy mojadas? No, de esas que hacen el... Sí. ¿Sabes? ¿Qué tal? ¿Cómo se llama esto cuando son sonidos con micro? El ASMR. SMR gratuito en este capítulo. ¿Sabes? Esas que son como Sí, esponjas, sí, pero sí. que no, o sea, que no me las bebas, o sea, que no haces así, Sí, sino sí, que sí. están esponjositas, ¿sabes? Que están ricas. Y que no sean muy empalagosas. O sea, me gusta, Sí. ¿sabes? Sí, a mí es verdad que también me pasa eso. Cuando alguna vez he comprado en alguna pastelería, cafetería, alguna torrija, es verdad que me parece que tienen excesiva azúcar. Para mí, las Claro, favoritas son las de mi padre. Que sí que son casi bebibles, porque es que aparte él las hace súper, como haces tú así, súper mojaditas, pero es que yo encima luego les pongo más leche. Ah, Entonces, me correcto. tomo si fueran cereales, trocito de torrija con en cuchara grande, cuchara sopera. Tía, tengo que ir a probar las torrijas de tu padre. Sí, yo por quiero. favor. Están súper, hiper, mega ricas. Y es verdad que, claro, al hacerlas en casa, pues es normal que Claro, llevan no, menos lo- azúcar. Lo cuidas más, efectivamente. Y luego las de vino, almíbar, todas esas, es que no las he probado porque no me llaman. Mi Yo es que padre tampoco. una vez hizo unas en natilla, pero no triunfaron. Papá, En no nat- las hagas más. En natilla, ¿cómo se hace Pues eso? en lugar de bañarlas en leche, bañarlas en natillas. Qué No está desesperi- mal del todo, pero es que si lo bueno, si lo normal está bueno, Claro, efectivamente. no lo cambiemos. No. No me, o sea, las de vino, que has dicho la de albino, en mi vida no lo había escuchado. ¿Nunca has escuchado las torres? Sí, pues están bañadas en lugar de leche en vino. A mí me Vaya parece asqueroso. pedal. Madre mía, no Sí. o sea, acaba piripito tal. Totalmente. La sangre de Cristo. Claro, efectivamente, hablando de esto. Bueno, chicos, chicas, pues no, lo del vídeo de las torrijas, si hago torrijas, no sé si las haré. Pero si las hago, os lo... Me queda mucha pereza, porque es que tienes que hacer un jari en la cocina. Sí, pero, o sea, yo me recuerdo de haber hecho torrijas, pero claro, nada profesional, en plan, en casa. Bueno, como si las estos tostadas días no francesas. nos vamos, las hacemos juntas. Venga, me parece bien. Vale. Bueno, chicos, chicas. Gracias por escucharnos. Muchas gracias, compartirlo, esperemos que os hayan gustado todos estos datos que os hemos traído. Y nada, si queréis compartir cualquier cosa que sepáis seguramente más que nosotros de las religiones y de Semana Santa, Escribirnos. no lo decís. Sí. Gracias Bueno, por chicos, seguirnos, compartirnos. hasta luego, Adiós. chicos, chicas. Te quiero. amiga.